Nuevo momento con la doctora Florencia Tomati. ¿Cómo anda, Florencia? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Todo Muy bien? bien. Estas semanas complicadas que estamos transitando en nuestro país. Pero usted trae un tema muy agradable, porque para una semana complicada nada mejor que hablar del amor. Yo pensé, ¿de qué vamos a hablar? De Claro, la economía, claro. de los alquileres, de las estafas. Hablemos de otra cosa, tratemos de... Porque el amor supera la crisis del dólar, la devaluaciones, la depreciación del peso. El amor siempre gana. El amor siempre gana, o no. O no. No sé, tal vez hay otras dificultades. Seguro. Y a ver, ¿hay edad para el amor? Bueno, ya esto, digamos, no son cuestiones jurídicas, pero sí son análisis que nosotros hacemos y que vamos haciendo, porque es importante, porque digo que después todo lo que va aconteciendo, el derecho en algún punto lo viene a plasmar. Siempre un poco más tarde, ¿sí? Porque lo que va ocurriendo en la sociedad, en las familias, es como, bueno, mucho más evolutivo y el derecho lo plasma un poco más tarde. Pero la realidad es que hoy observamos que se ha prolongado mucho el promedio de vida y no hay una edad. Es decir, no podemos decir a los 20, a los 30, a tal edad nos casamos, es más, hasta la cuestión de la filiación, la maternidad, la paternidad. Hoy hay, grandes avances también en las técnicas de reproducción asistida. Vemos que hay, digamos, muchos progenitores que deciden ser papás ya a una edad más avanzada. Es decir, todo esto se viene dando, se viene plasmando y por eso es que creo que hoy es todo mucho más libre a hace unos cuantos años atrás. Y también cuando decimos años atrás, no sé si tantos. Sí. Claro, porque uno recuerda que años atrás había como una lógica en la relación de decir, un noviazgo de determinado tiempo, ya incluso cuando el noviazgo excedía algunos años miraban con cara rara. O te empezaban a preguntar, claro, ¿cuándo se casa? Porque ese noviazgo tenía que tener como consecuencia sí o sí terminar en un matrimonio registrado, ya sea en un registro civil o en una iglesia. Sí, y prácticamente la convivencia, vos fíjate que incluso, antes de la sanción de la ley de divorcio, la convivencia era algo un poco mal visto, es decir, convivir esto sin papeles, es decir, es como que vos quedabas un poco en una situación de una cuestión de la ilegalidad, por así decirlo, al margen de un sistema, esto que vos marcás, tan estructurado, no solamente desde lo legal, sino por la influencia también de la iglesia. Sí, y hoy pasa que, muchas parejas que se divorcian y que vuelven a retomar relaciones, plantean una relación de no convivencia en ese caso, ¿no? O sea, es como que el que se quema con leche ve una vaca y llora. De no convivencia, exactamente. Sí, esto se ve, digamos, muchos intentan, por supuesto, volver a convivir. Muchos, uno va analizando las personalidades, hay rasgos, a veces uno lo ve en los clientes, donde en la personalidad, donde independientemente de haber fracasado en un matrimonio, se divorcia y vuelve a contraer matrimonio, vuelve a casarse legalmente, a veces 1, 2, 3 veces. Y gente que, por ahí, más allá de haber tenido una mala, una buena experiencia, pero vuelve a apostar al amor, a la relación, a la familia. Y otra gente que es como vos bien marcás, que no, que decididamente la convivencia, decide no apostar a esta convivencia, porque por supuesto sabemos que a partir de una unión, como es el matrimonio, también de la unión convivencial, empiezan a generarse efectos, derechos, obligaciones, efectos que con el tiempo a veces son deseados y a veces no. Y entonces esto, por ahí hoy uno observa que hay como mayor previsión, sobre todo cuando ya hay una experiencia negativa. Y el no querer, por ejemplo, convivir con una nueva pareja, ¿tendrá que ver acaso también con la edad o no? Depende. Ya por ejemplo, tener hijos, y a lo mejor los hijos en algún punto son también posesivos con uno, y a lo mejor pueden no querer aceptar a otra persona en la casa. Y eso pasa, pasa a cualquier edad de los hijos. Y esto que vos marcas también, pasa cuando los hijos son chicos y aún conviven con los progenitores, y también uno observa en adultos mayores que, aunque ya los hijos no convivan,
tal vez no están muy de acuerdo en que los padres vuelvan a formar parejas y menos aún se casen o menos aún convivan. Y también esto trae efectos. Entonces también hoy se observa mucho esto de, bueno, poder tener una pareja, una compañía, un noviazgo, pero sin esta convivencia, que es lo que, por supuesto, después va a generar efectos. Ajá. Y a ver, porque sabemos los efectos que tiene el matrimonio y las dificultades o las consecuencias que tiene romper con ese matrimonio. ¿Qué pasa con los efectos de la convivencia y el hecho de romper esa convivencia? ¿Trae las mismas consecuencias que un matrimonio o no? No son las mismas consecuencias porque partimos siempre de decir, esto genera como mucha confusión siempre cuando uno habla de matrimonio y habla de unión convivencial, porque muchas veces la gente entiende que pasado cierta cantidad de años o teniendo hijos en común, los efectos se equiparan. No, claramente no se equiparan y de hecho tiene hasta un tratamiento diferente en el código con capítulos destinados a estas materias. Entonces la unión convivencial va a producir otros efectos. Hay algunas cuestiones que, bueno, hay que analizar en particular, por ejemplo, qué ocurre con los bienes, especialmente, a ver, las grandes diferencias que podemos marcar son, digamos, la persona que convive no va a tener un derecho hereditario, como sí lo tiene en el matrimonio. No hay derecho, por ejemplo, a reclamar alimentos frente a la separación en la unión convivencial. No hay alimentos para el conviviente. Es otra gran diferencia. Y también con respecto a la comunidad de bienes, porque, digamos, el matrimonio lo que genera es la presunción de la ganancialidad, salvo que se hubiese optado por el régimen de bienes separados, pero que no es algo tan usual y que hoy todavía no está tan en práctica. Pero en sí, digamos, en la convivencia no va a haber comunidad de bienes. Cuando me refiero a comunidad de bienes, me refiero a que lo que vos comprás va a ser tuyo, salvo que lo hubiesen comprado los convivientes entre los dos, y ahí entramos en otro régimen, no en la ganancialidad. Entonces, bueno, estas situaciones marcan claras diferencias, el derecho hereditario, el derecho a los alimentos y las cuestiones relativas a los bienes. Pero bueno, después también se generan muchas cuestiones, porque a veces uno dice, bueno, la gente no se casa porque no quiere determinados efectos, y ocurre que después en la separación, y ahí es como que cuando hay una separación en la convivencia, queremos buscar los efectos del matrimonio y por supuesto no van a estar, es decir, muchas veces pasan estas situaciones. Y también en esto que hablamos antes, cuando la pareja tiene una edad avanzada y tal vez ya viven solos y cada uno en su casa y los hijos son grandes, también muchos deciden no convivir y también se entran a analizar otras cuestiones. Por ejemplo, lo relativo a la vivienda, lo relativo a la herencia, lo relativo a cómo van a ser los hijos, porque nos han pasado también situaciones en el estudio donde, por ejemplo, parejas de edad muy avanzada pasan a convivir, alguno fallece, y ahí hay toda una cuestión compleja después a resolver. Imagínate con los hijos de uno, los hijos de otro, y ya no habiendo hijos en común. Entonces son todas situaciones que se entran a tener que resolver y ya, digamos, las propias partes no están presentes. Cuando uno habla de unión convivencial, ¿habla de una relación que queda marcada de hecho después del paso de determinado tiempo o tiene que quedar registrada en algún lado esa unión convivencial? Está la posibilidad hoy de registrar la unión convivencial y también hay que entender que si bien la unión convivencial se puede registrar pasando por el registro civil, sí va a otorgar mayor protección, por ejemplo, con respecto a la vivienda, ¿sí? Esta unión convivencial, la vivienda que puede ser compartida, incluso hacer algunos acuerdos en relación a cómo es esta unión convivencial y dejarlo también plasmado, pero convengamos que tampoco es el matrimonio, ¿sí? Tampoco son los efectos del matrimonio. Por eso muchas veces también ocurre que la gente, digamos, antes de casarse o antes de plasmar la convivencia por el registro civil, bueno, se asesora. Y uno dice, uy, qué frío, ¿no? Porque en definitiva empezamos hablando de amor y terminamos hablando de papeles. Pero bueno, es un poco así. Siempre hablamos de que es difícil pensar que por un lado, digamos, una relación, como es una relación de pareja, pasar por un registro civil va a generar, digamos, va a terminar generando una sociedad como un contrato con efectos. Bueno, es así, es lo que ocurre. Se me acaba de cruzar algo en la relación, digo, porque pensamos a veces en los hijos.
y uno como padre piensa precisamente en los hijos a la hora de pensar o no en una convivencia con otra persona. Sí, Y a veces sí. los propios hijos se oponen, hay conflicto Sí, por eso sí. y demás. Ahora, los hijos de los hijos, los nietos. Los nietos. ¿Hay también problemas, por ejemplo, cuando las personas son muy mayores y de repente entran en la cuestión los nietos? ¿Hay ejemplos de ese caso? A veces no es que se oponen, lo que pasa que yo creo que ahí a veces los adultos piensan en esas situaciones. Nah. Por ejemplo, me ha pasado donde uno les pregunta, ¿y por qué no conviven? Digamos, si cada uno vive solo y ya están grandes y a lo mejor sus hijos, los nietos, hacen su vida, ¿por qué no conviven? Y hay respuestas que ocurren, por ejemplo, como esto que vos decís, y porque, digamos, yo quiero conservar mi casa, porque hay días en la semana que vienen, por ejemplo, mis nietos y no quiero invadir al otro, o vienen los hijos o los nietos del otro, y entonces es como, digamos, como que cada uno respetarse su lugar. Entonces, bueno, diría la gente, bueno, esta relación va a durar 100 años si no se convive. Y es un poco así. Sabemos que la convivencia genera, por supuesto, un montón de cuestiones, y también vemos que hoy esta cuestión de la perpetuidad, como estaba planteada hace muchos años atrás, el matrimonio no es lo que ocurre. Es muy difícil pensar en esto de para toda la vida, porque también, como decíamos antes, uno vive, se ha prolongado mucho la vida, y es muy difícil pensarse que lo que a lo mejor vos a los 20, a los 25, a los 30 años era tu idea, Sí. tu forma, tu crecimiento de lo individual, va a ser el mismo a los 60, 70 o 80 años. Se dice que hoy ya nació la persona que va a vivir 100 años. Así que, bueno, y uno lo ve, hay mucha gente muy avanzada en edad que está muy bien. Sí. Y, bueno, prima esta cuestión de decir, sí, podemos rehacer la vida, podemos hacer nuestros proyectos, pero con libertad. Doctora, muchas gracias como No, siempre. gracias a ustedes. Nosotros seguimos en la programación del 4TV.